¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Partir. El día de hoy en el episodio número 33 tengo el honor y el gusto de por primera vez está aquí un invitado muy especial. Es mi hermano, el más pequeño. El día de hoy, bueno, él es un psicólogo de profesión, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el sistema educativo, que es un tema del cual él ahora sí que tiene una amplia experiencia y tiene mucho que aportar. Bueno, pues no se diga más, con ustedes, Orlando. Bueno, actualmente soy diseñador instruccional para una empresa en Estados Unidos. De formación soy psicólogo, he sido maestro, he sido director también en una escuela, he dado pláticas, he dado algunos talleres de orientación vocacional. Pues básicamente es eso, y actualmente ya tiene como 6 meses que empecé un proyecto que se llama Invisibles, que es un podcast también donde entrevistamos a personas con el objetivo de orientar a los chicos de la prepa o de la secundaria que todavía están un poco confusos sobre sus habilidades, sobre a qué dedicarse, que no saben qué profesión seguir o si seguir su pasión o no. Entonces creé ese proyecto específicamente para llegar a ellos y que pues a través de las historias de la gente que entrevistamos pues pueda darles un poquito de recursos que les pueda ayudar a aclarar un poco su proyecto de vida o profesional al menos. Y pues eso, o sea, eso es lo que actualmente hago, un poco de todo. Y fíjate que es muy interesante todo esto porque, bueno, va de la mano, o va encaminado más bien a la educación pública, ¿no? Sí, sobre todo porque como está configurado el sistema educativo mundial, porque esto es una pandemia, hablando de la educación, que todos los sistemas educativos padecen en el mundo. Sí, precisamente buscamos darles orientación sobre eso y sobre todo también que sepan que tienen inteligencias, que todos poseen inteligencias, y esto no es algo como un falso optimismo. O sea, realmente no hay un ser humano que carezca de alguna habilidad o de algún talento. A veces por cómo está configurado el sistema se les hace creer que no lo tienen porque no encajan en las habilidades que se les enseñan en las escuelas, y sobre todo algo que comparten o que nos enfocamos en esas entrevistas es que ellos compartan. De hecho, la primera pregunta que les hago: ¿cómo les fue en la escuela? Para que vean que no todos los que les va bien o que tienen una vida exitosa dentro de lo que cada uno pueda definir como éxito, no todos vienen de una historia impecable, ¿no? En su educación. Muchos de ellos no se encontraban en la escuela, muchos de ellos no fueron a la escuela. De muchos de nuestros jóvenes que están estudiando, que se les califica como problemáticos o rebeldes o burros, y pues está lejos de que lo sean. Más bien hace falta que les ayuden a encontrar sus talentos y sus inteligencias. Sobre todo un joven, de que no tiene que ser como un niño de cuadro de honor, un niño que tenga todos los reconocimientos que una escuela le puede dar, que es la educación pública en la actualidad, que obviamente han pasado muchos años, han pasado décadas y sigue siendo exactamente el mismo sistema. Si nos puedes compartir un poco de eso. Sí, pues históricamente la educación como la conocemos hoy nace en la Revolución Industrial, tiene más de 100 años y ha cambiado poco. Entonces realmente en esa época se hizo una educación de esa manera porque surgían muchas tecnologías, muchas máquinas y cosas que tenían que ser operadas de una forma eficiente por personas. Aumentó la demanda en las fábricas y entonces se requería que hubiera algo que educara a los chicos y a las niñas y a los niños, de manera que desarrollaran esas habilidades para hacerlos competentes para operar máquinas o para ser empleables en lo que en esa época se necesitaba. Y hasta la fecha mis papás, nuestros abuelos, nosotros y seguramente nuestros hijos y nuestros nietos van a pasar por el mismo sistema educativo, del cual se le han hecho reformas, pero son más reformas laborales que educativas, o son más reformas que no tienen que ver mucho con el efecto que tiene o el papel que juega la escuela en una sociedad. Vamos a hablar, digamos, desde el kinder, güey, ¿no? Desde el kinder, que ahí es donde empezamos prácticamente a tener las primeras experiencias. No sé, tú cómo veas esa parte vamos a poner como un ejemplo de un niño que entra al kinder, o sea, desde ese momento hasta la universidad. Sí, pues lo que yo hacía cuando era director de un preescolar, yo cambié el formato en la que evaluábamos y no evaluábamos con números. O sea, lo que evaluábamos era los avances que le importaban a los papás, que a esa edad sobre todo es leer, escribir y sumar. Entonces sobre eso nosotros hacíamos evaluaciones que fueran personales. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si tu güero empezaba sin saber nada de letras ni de lectura
íbamos dándote un seguimiento. Entonces, empezando por ahí no comparábamos. No poníamos que alguien iba atrasado o alguien tenía rezago, que se le conoce ahora, sino que mientras ibas avanzando, pues estaba bien a tu velocidad y a tu ritmo. Y otra cosa que incluíamos era los talentos, porque a esa edad los niños ya empiezan a dar chispazos y muestras de los talentos que puedan poseer. Entonces, si detectábamos algún talento, lo poníamos en la boleta y teníamos pláticas con los papás para que ellos supieran, porque muchos papás lamentablemente incluso desconocen los talentos que tienen los niños o sus hijos, para que hubiera, si les apasionaba, pues que se canalizara toda la energía y todos los esfuerzos de los papás o de las familias en desarrollar esos talentos de los niños y formar seres humanos destacados en cualquier disciplina, ¿no? Que tuvieran un talento. Y ahorita comentabas el acercamiento con un padre, ¿no? Que hablabas con él, sabe que fíjese que su hijo pues es muy grosero o le cuesta trabajo a lo mejor adaptarse a los niños o convivir con los niños. Observabas a cada niño y veías como usuario de oportunidad y tú se lo comentabas o se lo externabas más bien al papá, ¿no? Sí, de hecho, lo que también dábamos cuando yo estaba en esa escuela, empezamos a implementar talleres de formación para los papás, porque por poner un ejemplo muy burdo, las tareas en casa, sobre todo en preescolar, sirven más para que los papás estén peleando con los niños, porque la mayoría de las veces a los niños no les gusta hacer tarea y hacerla en casa no tiene mucho sentido porque el papá no sabe cómo orientarlo para que esa tarea se vuelva un ejercicio de aprendizaje y no como... Hay papás que terminan haciéndole las tareas a los niños. Sí, sí. Y yo les decía a los papás, es que la intención no es que se las hagan, la intención es que cumplan con la tarea. Porque si la traen, pero la hicieron ustedes, o les estuvieron regañando, les estuvieron gritando, pues de nada sirve. Entonces yo les decía, les dábamos talleres para, por ejemplo, para ese tipo de cosas, para que los papás supieran ser un factor que abonara a la educación de los niños y no que sean o sea, los que los regañan, los que los reprimen, los que los comparan, los que los minimizan, porque la otra cosa que sucede, y platicaba también la otra vez con un amigo, es que la escuela es un mal necesario, porque si no hubiera escuelas, ¿en manos de quién están los jóvenes? Los papás no están preparados y muchos de ellos no les interesa formarse ni informarse para saber educar a sus hijos. Sí, la realidad es que el estilo de vida actual en la que en la mayoría de las familias los papás trabajan, pues obviamente llegan cansados, estás estresado, las redes sociales te absorben mucho tiempo y como papá a veces quieres estar presente con tus hijos, pero cuando menos te das cuenta llevas 2, 3 horas ahí en el teléfono. Entonces, la tecnología es como un cuchillo. Un cuchillo tú lo puedes usar para hacer daño o para hacer un platillo. Entonces, la tecnología te puede servir para educar, pero cuando tú lo usas como el recurso de ser la nana de los hijos, chicos o adultos, y no hay una regulación, ni hay una intención, o no es un ejercicio intencional en el sentido de que se las prestas porque sabes que tus hijos saben que tienen que estar 1 hora jugando, pero otra hora en Duolingo practicando un idioma, o en las muchas aplicaciones que hay para practicar motricidad fina o cosas así, pues se vuelve algo tóxico, algo que es más dañino que benéfico. Sí, ocuparme y hacer funciones de padre, que al final eso también repercute mucho en la adolescencia, para bien y para mal. Pero digo, pues sí, hay muchos papás que no saben y tampoco, no es justificación, pero al final tampoco hay servicios, ni gubernamentales ni privados, que se ocupen de formar a las familias. Por ejemplo, en las escuelas deberán de dar talleres para eso, incluso para manejar el estrés. Hay muchos papás, muchas familias que no tienen acceso a la tecnología o al internet y no tienen acceso a ese tipo de información, y los que sí tienen, no tienen una cultura de dedicar al menos 1 hora de su día o de su semana a leer un libro, a ver una plática TED o a tomar un curso en línea de algo. Digo, tenemos una muy buena tecnología que puede servir muy bien combinada con un buen sistema educativo en casa y en las escuelas, que puede ser revolucionario si lo usas bien, pero nada más se le da el uso del ocio. Desde muy temprana edad a los niños les empiezan como que a enseñar o a castigar cuando no saben leer, cuando no saben sumar o restar. Esa forma como de castigar a un niño, sobre todo muy temprana edad, que a lo mejor que las orejas de burro, que me imagino que todavía hasta la fecha se siguen todavía utilizando
Sí, técnicas. sistemas o técnicas de castigar a un niño, que al final del día pues lo estás humillando. Tenerlo ahí volteado a la pared o con las orejas de burro, es algo que al niño lo estás denigrando y que lo estás jodiendo. Pues es su seguridad personal. Sí, y eso es desencadenado precisamente por cómo está configurado el sistema, porque para empezar te dan un libro, que ahorita es el de los aprendizajes esperados, que seguramente en otro sexenio, cuando haya otra reforma, te van a dar otro libro. Aquí la situación es que esos libros luego se vuelven algo pues como religioso para los maestros, y entonces se sienten presionados a que ya se va a acabar el periodo escolar y sus niños todavía no logran, sus niños, sus adolescentes, sus adultos jóvenes, aún no logran toda la plantilla de aprendizajes que se supone que deben de tener dominadas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y sobre todo pasa en los preescolares, es que las maestras dicen, es que si no sabes leer, te va a costar trabajo te vas a batallar mucho en la primaria, o le dicen a los papás. O que las primarias no aceptan a los niños porque no saben leer, y para empezar eso es anticonstitucional y eso es ilegal, y si alguien de los papás que nos pueda ver le sucedió, pues pongan una queja, porque eso no se puede hacer, porque es discriminación. Entonces los preescolares presionan a los niños para que las primarias los acepten, las primarias presionan a los niños para que las secundarias no tengan problemas, las secundarias igual para la prepa. Y por otro lado, con esta falta de información que tienen los papás, porque te digo, no es algo que tengamos en nuestra cultura, ni hay iniciativas, ni hay programas, ni hay muchos papás que les interesa, ellos ven igual de importante el que lean, el que escriban, el que sepan quién descubrió América, y toda esa información que al final no te sirve de mucho en tu vida práctica, en tu vida profesional, pero traemos esa cultura desde hace mucho tiempo. A ti y a mí nos exigían lo mismo por las mismas razones, y si nosotros no nos informamos le exigiremos lo mismo a nuestros hijos, y eso se los exigiremos a las escuelas. Entonces, por ejemplo, a tu experiencia, ahorita vamos en esta plática vamos a iniciar como desde el kinder, porque obviamente desde ahí empieza, como comentaba ahorita, empieza todo lo que es, pues tanto los traumas, sí, el bullying, los complejos, las inseguridades que un niño empieza a adquirir desde muy temprana edad, que no debe ser así, pero desafortunadamente así es. A tu experiencia, ¿cuántos papás se acercaban contigo para decirte, oye maestro, cómo va mi hijo, o veo que mi hijo ya aprendió a hacer esto, darle como esa importancia respecto a lo que es el aprendizaje de su hijo? Por iniciativa, 5 son muchos. De una plantilla de 40 alumnos, 50 alumnos, 5 eran muchos. O sea, casi todos eran porque nosotros les mandábamos a hablar, e incluso aunque les mandáramos a hablar, no se veía un compromiso, ni que los papás hicieran lo que les sugeríamos para hacer esos ajustes para que al niño se les facilitara más el aprendizaje. Porque ni siquiera era una plática para que les dijéramos, su hijo no sabe leer y tiene que saber leer, señor. No, más bien sabe qué está pasando en casa, o lo sugerimos que pueda hacer para que le facilite al niño que pueda aprender esto. Son estas recomendaciones, ¿no? Pero, tío, contestando a tu pregunta, 5 eran muchos. No les confiamos a las escuelas nuestros hijos, porque también la escuela siempre ha sido, como en algunos años todavía era la iglesia, que era como algo en lo que se creía ciegamente. No en la iglesia como, no hablo de religión, sino en la iglesia como un establecimiento en la que encontrabas... Sí, que tú como padre le das el poder al maestro de tu niño, ¿no? De tus hijos, ajá. Y entonces, lo castigabas porque tu hijo se lo merecía. Sí, se lo merecía, o porque era por su bien, que de repente se suele decir mucho eso en la educación, se hace eso por su bien. Y entonces los papás tienen la confianza de que les está yendo bien, que mientras no se les hable, ni se les cite para nada, pues no hay por qué acercarse. Entonces, sí es una práctica que se debe de hacer, que la mayoría de los papás no lo hacen, pero es por esta situación de que se confía ciegamente en las escuelas, y eso ha sido factor que pase desapercibido muchos huecos que están ahí que tienen que cambiarse. ¿Cómo tú detectas el comportamiento de un niño y qué haces al respecto, o qué haces más bien al respecto en darle solución a un problemita que tuviera y que tú ves que estaba a lo mejor mal? Pues es que sobre todo en los niños es más evidente los problemas que llegan a tener de comportamiento y de control de sus impulsos y del manejo de sus emociones, porque un niño no se detiene para pegar, para gritar, para llorar. Entonces eso como maestro te lo facilita, y nosotros lo que hacíamos era darle prioridad a eso. O sea, si un niño tenía dificultades para convivir,
a nosotros nos importaba muy poco que supiera leer, escribir y todo, si el niño tenía una dificultad para socializar. En el caso de los niños que eran violentos, nos dedicábamos principalmente a corregir esas cosas y ayudarlo a tener control de sus emociones y tener convivencia sana con sus compañeros, y nos preocupábamos menos por el aprendizaje de la lectura y ese tipo de cosas. Y nosotros tuvimos dos casos tuvimos varios casos, pero tuvimos dos que me acuerdo mucho. Era la hija de una... Bueno, para no dar mayor detalle, la niña era muy cohibida. Ajá. Y la niña venía de un colegio más, más fifí, Ok. por decirlo de alguna forma. La señora cuando llegó ahí nos platicó que ella lo que le importaba más era que la niña supiera socializar, que la niña era muy cohibida. Bueno, no lo que le importaba más bien nos dijo que a ver cómo le hacíamos. Sí, les dio como esa observación, ¿no? Ajá, porque la niña era muy cohibida. Entonces, al día de hoy, cada que nos encontramos a la señora, ella incluso cuando salió dice que estaba agradecidísima, que porque su hija era otra. Cuando pasaba por ella a recogerla, la niña jugando, y decía que ella la desconocía. Entonces ella me decía, no, maestra, a mí la verdad me importaba poco si sabía leer o sumar o algo, y si yo quería que mi hija no fuera tan tímida, y lo hicimos. Y tuvimos otra alumna que la niña no hablaba en lo absoluto, nada más era comunicarse con ella, era con la cabeza, sí y no. Entonces era estar descifrando qué necesidades tenía. Entonces también la niña pasó primero y segundo, muy callada, no se comunicaba. Y en tercero, cuando fue mi alumna, que nos empezamos a enfocar más en eso, pues la niña ya al rato no la callábamos. Hasta la mamá decía, las ay, bloquearon. ya. Ajá, las desbloqueamos. Y obviamente se fueron con aprendizaje, se fueron con avances también en otras áreas, pero nosotros nos dedicamos en eso especialmente porque yo le decía a los papás, ¿cuántos casos conocemos, sobre todo en Estados Unidos, que se da mucho lo de las balaceras en las escuelas? Y luego les preguntan a los papás, a los familiares, y no, pero es que le iba muy bien en la escuela y tenía buenas calificaciones y pues muy callado. Pues sí, pero es que tú no sabes qué está pasando dentro de esas personas que son inteligentes, que son calladas, y tú esperas que no sean un factor de peligro. Un arma, no futuro. Ajá. Bueno. Entonces yo le decía mucho a los papás, digo, yo prefiero sacar niños de aquí que sean socialmente sanos, que sepan regular sus emociones y que conozcan sus talentos, a que sean niños todo lo contrario, pero que sepan sumar, restar, leer y todo, porque al final las habilidades que repercuten más en la vida de una persona son las habilidades sociales y las habilidades emocionales. Claro. Lo que conozcas o no juega un factor secundario, pero de nada te sirve ser un genio que nadie quiera contratar porque no pueden darte una observación porque te enojas y explotas y te corren. Ahorita vamos a hablar de esa parte, de qué es lo malo que hace el sistema educativo en educación preescolar y qué es lo que deberían, bueno, a tu criterio, qué es lo que deberían de cambiar para de ahí empezar como a tener como esa buena experiencia en los niños para cuando lleguen a pasar a la primaria. Sí, pues digo, empezando por el primer punto, para tú entender una sociedad, basta meterte en una escuela y ver cómo funciona esa microsociedad que se da dentro de una escuela. Porque si tú te fijas ahí, existe todo lo que existe fuera. Las personas que quieren ser el mejor, para los medios que sea. Están los que quieren ser los mejores estudiando y están los que quieren ser los mejores copiando o que alguien les pase las respuestas o haciendo acordeón, pero para aparecer en el cuadro de honor. Están los que hacen bullying, están los que traen conflictos desde casa y se convierten en los acosadores de las víctimas, de otros chavitos, de otros estudiantes y de otras chavitas. Y así puedes tú entender una sociedad de cómo funciona dentro de una escuela. En el caso de lo del preescolar, yo creo que estos cambios se aplican para todo, para todos los niveles, y el principal es replantearse cuál es la función de una escuela en una sociedad. Porque la función de una escuela no debería de ser, decía Paulo Freire, creo, un pedagogo brasileño, que somos cabezas llenas de información. Él le llamaba la educación bancaria, que pareciera que el papel del maestro es depositar información en la cabeza de los estudiantes y que aunque ellos no supieran qué hacer con eso ni para qué les servía, pero ya cumplían su función. Entonces dicen que somos cabezas llenas de información y que nuestro cuerpo nomás nos sirve para transportar esa cabezota con información que no sabemos para qué, que pocas veces usamos.
Entonces, yo creo que el papel de una escuela deberá de ser un espacio de aprendizaje para saber para qué eres bueno y para qué no. Y a partir de ahí empezar un plan, un proyecto de vida para cada estudiante. Obviamente es muy complicado para escuelas muy grandes hacer un plan para cada uno. Tampoco puedes hacer una educación a la carta, no puedes hacer una educación para cada niño, pero sí puedes hacer en lo general. Por ejemplo, tienes tu plantilla de materias son 15 y tú das esas 15 materias a tus alumnos. Deberá de ser un sistema en el que si no apruebas, ¿qué significa? Que esa persona no tiene talentos o no tiene interés para eso. Si no tienes talentos, no vas a sobresalir, y si no te interesa, no vas a tener la intención ni la motivación de estudiarlo. ¿Qué significa eso? Que le tienes que poner un 5 y que lo tienes que volver a hacer pasar el examen para que lo pase y pueda seguir avanzando, pues es una estupidez. Entonces, ¿sabes qué? Es como una radiografía. De estas 15 materias de ti, por ejemplo, ya vimos que tú eres bueno para los deportes, para matemáticas y para geografía. ¿Sabes qué, güero? A partir de aquí, mira, existen estas carreras. ¿Alguna te interesa? No, pues a mí me llama la atención. Obviamente lo informas de que van las carreras, ¿no? Pues me interesa esta. Ah, mira, para esta se ocupan esas habilidades y estos conocimientos. Concéntrate en eso. No deberá de ser que si repruebas 3, si repruebas una materia, vuelvas a cursar. O que a mí me tocó, y creo que todavía funciona así en la prepa, si te ibas a 6 extras, te daban de baja. Sí, en automático. Entonces, es empezar a plantearnos para qué es la escuela. Tú, en la medida que prepares a cada uno de tus alumnos o les permitas que se formen en lo que a ellos les interesa de acuerdo a su proyecto de vida, y no les pongas el obstáculo de que a huevo quieres que pasen algo que no les interesa o algo para lo que no son talentosos, vas a permitir que ellos se desarrollen y que canalicen sus energías en las cosas que saben hacer y que les gusta hacer, y que se hagan después profesionistas destacados. Y los papás lo dicen: quiero que me pases todas y todas con 8, es tu única labor, es tu único trabajo que tienes que hacer, no tienes por qué sacar 6. Pero si tú te pones a analizar ese discurso, es ¿por qué estás obligado a ser bueno en todo? Y yo les pongo a los papás, y cuando era director, cuando íbamos a los colegiados, les decía: si alguien puede ser bueno para todo, ¿por qué en las escuelas tienen 15 maestros para cada materia y no nomás uno que domine todas y de las 15? Te ahorras mucho dinero, pero no funciona así. El ser humano no es todólogo. Pero sí esperamos que los adolescentes, además de que están lidiando con todos sus problemas existenciales, sean buenos para todo. Pero fíjate, por ejemplo, que comentabas ahorita, sí es muy importante y tienes mucha razón, sobre todo la parte en la que, ¿cuántos niños? Yo, por ejemplo, voy a hablar como en mi caso, ¿no? En la secundaria, que tuve muchos problemas con las matemáticas. En la secundaria quizá, no que tuviera malos maestros, más bien yo, no sé, no entendía, no comprendía a lo mejor las ecuaciones y cosas que ya ves ya en la secundaria, por ejemplo, luego ya en la prepa, que me costaba mucho trabajo como que entender o resolver problemas de matemáticas. Entonces, obviamente reprobaba, obviamente me iba a extraordinarios, reprobé segunda secundaria por matemáticas, y tuve una mala experiencia con una maestra, justamente en la secundaria, que me castigaba muy seguido, y para mí era una humillación. Digo, lo veo ahorita, digo, perdón que lo diga, pero le dije de la chingada, de que me jodió, güey, me jodió mi parte, a lo mejor mi seguridad como estudiante, güey. Sí, bueno, para lo que tú sabías, que te estaban humillando delante de muchas personas de un salón de 40 chavos, güey. O sea, que te digan que vales, o sea, que eres un burro, que eres un flojo, que no sirves para esto, bla, bla. Y todavía te paran en el salón y nos volteaba hacia la pared, y toda la pinche clase era estar así. Entonces yo decía, digo, ahorita ya que soy más grande, me acuerdo de eso. Y digo, oye, que pues qué mal pedo de esa maestra, que a lo mejor era muy buena para las matemáticas, pero como maestra era pésima, güey, porque yo creo que no debes de hacer, y debes tomar tú una decisión además de castigarlo, oye, a ver, Orlando, veo que se te complica esto, porque me están pagando, güey, para que tú aprendas. A lo mejor no nada más un particular, porque son varios, pero me están pagando para que tú aprendas. Me preocupa que no estás aprendiendo, que no estás avanzando conforme a los demás. Quiero saber qué te complica, sabes que mira, cuando es la hora del recreo, podemos trabajar 10 minutos para que explicarte un poquito más y la chingada, pero dime qué maestro ahorita hace eso, güey. Sí, sobre todo todas esas prácticas las promueve la forma en la que está configurado el sistema, porque los maestros trabajan bajo presión, tienen un reloj en el que tienen un año para lograr lo que tienen que lograr en sus avances. Ciertos temas. Sí, porque también luego tienen su ego tan grande que no se ponen a pensar que el que un alumno no aprenda algo no tiene que ver con, a veces,
no tiene que ver con tu capacidad como maestro. Tú puedes ser el mejor maestro, o más bien el güey que mejor domine la materia, pero si tu alumno no tiene motivación para ello, no le ve un objetivo, no tiene interés, todavía no es la edad en la que él lo puede aprender, porque también cerebralmente, neurológicamente tenemos una etapa, un desarrollo de madurez. Cuando tú no sabes y no aprendes que no tiene nada que ver contigo, ya no estás forzando y haciendo la lucha, porque entonces es tu ego herido de que no, huevo, tengo que hacer lo que aprenda. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Que haces cosas éticas y antiéticas con tal de lograrlo. Yo te decía, muchos maestros se justifican con el que no, lo hago por su bien, porque si no en la primaria va a sufrir más. O sea, ahorita lo estás chingando, pero para que no lo chinguen allá. No tiene sentido. Entonces, pero te digo, todas esas prácticas también suceden, uno, porque hay maestros que no tienen vocación, y otro, porque tienen ese reloj en su contra, y entonces piensan que si te humillan a ti y te ponen en la pared, te vas a sentir tan mal que al otro mejor vas a poner atención y vas a aprender. Y es, güey, no se trata de atención, no se trata de que lo tengas así viendo, se trata de que hay algo en él que no le interesa, que no le motiva, que no se le facilita y no lo va a aprender. Si tú te acercas mejor y le dices, ¿te interesa? No me interesa. ¿Sabes qué, güero? Yo sé que no te interesa, pero para que no tengas problemas, por cómo está el sistema, tienes que pasar, cabrón. Vamos a hacer lo posible para que al menos saques el 6 y no te tengas pedos en tu educación, para que puedas continuar. ¿Te late? Va, busca el 6. Si a tu estudiante no le interesa, no está en su plan de vida, no está en sus talentos, puedes proceder de esa manera. Si más tarde se da cuenta que quiere ser arquitecto y necesita regularizarse en matemáticas, como ya tendrá una intención y un objetivo de por qué es importante, él cooperará contigo o con un maestro que lo regularice y pondrá toda su energía y toda su atención para lograrlo y luego lograr más rápido. Es que aquí hay una situación, y es otra cosa que yo cambiaría en la educación a todos los niveles, que es la evaluación, que es también preguntarte para qué evalúas. No vale más un 10 ni vale menos un 6. Eso es para puntuar la habilidad que tiene un estudiante para ciertos conocimientos o para ciertas habilidades. ¿Qué sucede con el sistema educativo que te pone un límite? Si sacas menos de esto, uno, el mensaje directo es vas a reprobar. Otro, el mensaje indirecto es eres más menso que los otros que sacan 10. Tú lo ves así. Entonces, cuando llegan las calificaciones, los alumnos están, ¿y cuánto reprobaste? ¿Y tú cuánto sacaste? Ah, yo saqué 10. Y el que sacó 6 todo agüitado y el que reprobó, pues ahí casi llorando. Entonces... Uy, te sientes mal, güey. Sí, porque eso es como funciona la escuela. Y te digo, es como funciona en la calle y es como funcionan en los trabajos. Está el trabajador que a veces se hace el lambiscón para estar ahí con el jefe, siendo el preferido o el que siempre esté ahí. ¿Y qué hace para enaltecerse más? A veces denigrar a los compañeros, hablar mal, ridiculizarlos, descalificarlos. Pasa lo mismo en las escuelas debido a que aquí hay un sistema educativo que no te dice, a ver, tú sacaste tantas materias y sacaste tantas calificaciones. Volvemos a lo mismo, es una radiografía. Este 6 del güero en matemáticas ni significa que no tenga talentos, ni que no sea inteligente, ni que tenga un pedo. Simplemente a este alumno no le interesan las matemáticas o no se le facilitan. Si a menos las escuelas no pueden hacer que las evaluaciones sean nada más una radiografía en la que saques la calificación que saques, tú puedas seguir avanzando, pues al menos saca el 6. Pero informa a tus alumnos que eso no significa que no, lo mismo, que no tengan talentos, que no tengan inteligencias. Serán buenos para otras materias. Con que un alumno saque 10 en una materia y que eso sea de su interés y sea algo que le apasiona y que se relacione con su proyecto de vida o profesional, no ocupas que se desarrolle nada más. Einstein, y hay muchos ejemplos, Steve Jobs, el que tú quieras, Oprah Winfrey, todos de los que tú quieras, no eran buenos para todos. Quizá les iba bien en la escuela a causa de que tenían que ser buenos. Pero ningún profesionista de éxito, de cualquiera que te puedas imaginar, ocupa todas las materias para desempeñar lo que hace y para lo que es bueno. Hay gente como a lo mejor Elon Musk, que a lo mejor, hablando de pedos como de valores y cosas así, no será el mejor ejemplo, pero es muy bueno para los negocios. Él no ocupa sacar 10 en artísticas, ni 10 en ciencias naturales. Si el güey tiene visión para los negocios y sabe hacer negocios y sabe hacer crecer una empresa, eso le basta.
pero en el proceso tienes malas prácticas como maestro y entonces ya les chingaste su autoestima, ya les jodiste la imagen que tienen de ellos mismos, sumándole al bullying de los compañeros, sumándole a la comparación que se hace entre que tú sacaste 6, pinche burro, y yo saqué 10, yo bien chingón. Imagínate cómo entran los niños a las escuelas con todas las ganas de aprender, con toda la curiosidad que ellos tienen de que desconocen muchas cosas, y cómo salen de la prepa cuando eligen una carrera. Todos vienen atrofiados. Entonces, ¿a qué costo? Diferente sería que en la medida que tú encuentras como escuela sus talentos, eres un espacio de aprendizaje que no les obstaculice el seguir avanzando. Si llegan, lo peor que puede pasar es que tú llegues, siguiendo tu ejemplo, que tú hayas llegado a la prepa y dijeras, quiero estudiar algo que tenga que ver con matemáticas. Y que digas, puta, pero yo soy bien malo para las matemáticas. Fíjate, fue lo que me pasó, güey. Yo que estudié arquitectura. Pensaba, güey, voy a ver matemáticas, o pero dije, no, bye. O sea, y ahorita yo digo, me hubiera encantado, me hubiera fascinado haber estudiado arquitectura. Me gusta mucho la arquitectura y yo siento que hubiera tenido talento para hacer edificios. Digo, esa es la parte bonita, ¿no? Pero me refiero que lo romántica, pero obviamente hay un proceso que en la carrera, pues es mediciones, cálculos, materiales, todo eso. Yo diseño no de estudié planos. esa carrera porque obviamente la matemática yo sabía que era mi cojo que iba a valer madre, fíjate, desde ese tiempo, ¿no? Y de hecho, yo cuando doy pláticas hago un experimento y les digo a los chavitos, a los estudiantes, les digo, pónganse de pie los que sacan 10, 9, 10 y regularmente, y es muy raro que reprueben, en chinga, se paran varios. Los puros dieces. Ajá, ya les digo que se sienten, luego les digo que se paren los de 7 y los de 8, que medio les va bien, medio les va mal, les cuesta un poco más de trabajo, pero se levantan. Ajá. Cuando llego al levántense los que sacan 6, 5 y que regularmente reprueban, pues los paran. Tú, güey, tú. Y el otro, quiero parar. Sí, él. Y se paran. Luego, no, párense. Fíjate, es forma de burla. ¿Sí? A lo mejor cotorreo, pero al final del día, pues el chavito que siente, que anda en ese, como en ese, Sí, nivel al menos de ese nicho de los niños que son de reprobar muchas materias, obviamente tienen, pues ahora sí que la moral bien baja, güey. Ajá. Entonces se levantan y precisamente la observación que yo les hago a los chavitos, porque esas las pláticas que les voy a dar es justamente para informarlos cómo blindarse de las malas prácticas que suceden en las escuelas para que no les joda la autoestima. Y les digo, obsérvense. Les digo, pongo que pase uno de 6, uno de 8 y otro de 10, y les digo, alguno de ellos vale más, o vale menos, o es menos capaz o más capaz. En la burla, los alumnos dirán sí, pero cuando los pones seriamente a reflexionar sobre eso, el de 6 no vale menos que el que saca 10. Simplemente el de 10 o tiene facilidades para aprender, o se lo chingan en su casa y por eso tiene que aprender, o se ve obligado por alguna razón a aprender, pero no es más capaz que el otro, que ninguno de los dos. Entonces les digo, pongan atención a eso, porque el detalle es que así como se manejan en la escuela, y sobre todo les hago la observación a los maestros, así salen en la vida. Los de 10 van pensando que pueden desempeñar cualquier trabajo, que se merecen un buen sueldo, que pueden aspirar a cosas grandes, y los de 6 se van con la mentalidad de que no merecen un buen trabajo ni un buen sueldo porque no saben. Entonces, desde ahí los empezamos a marcar su destino y a influir en sus decisiones por la capacidad que ellos creen que tienen. Entonces, lamentablemente las calificaciones, como es una práctica buena pero mal usada, desencadenan ese tipo de cosas. Porque como comentaba, desde chavito tú ya estás condenado a que vas a ser un pendejo toda tu vida, vas a ser un mediocre toda tu vida, y ¿qué va a pasar? Que creces con esa pinche mentalidad de que no, güey, como saco puro 6, soy un pendejo. Sí, y eso es algo que también yo les hacía como un ejercicio de reflexión cuando platicaba con los maestros, porque también yo cuando era director te das cuenta que la gente que está como supervisor carece de muchas cosas que tienen que ver con la educación y que están ahí por muchas cosas menos por la preparación o por una mentalidad que sume. Se ven ahí más como unos administradores que tienen que obligar a los profesores a entregar un chingo de papeles que no te sirven para nada, etcétera, ¿no? Pero les dejaba como reflexión, les decía, si algo compartimos la mayoría de las personas que estamos habitando en este planeta, a lo mejor hablando de porcentajes, el 70-80% es que pasamos por la escuela. Les digo, ¿cómo se explican que al pasar de los años y después de muchas reformas, que te digo, también si quieres hablamos de eso, la sociedad cada vez está empeorando y las adolescencias cada vez son más
eh, están más, no sé si deterioradas o más mal influenciadas, o no sé cómo les podamos decir, pero nuestra sociedad está en decadencia. Si tú dices, si la mayoría pasa por la escuela, creo que algo nos debería decir, ah, cabrón, creo que hay algo que podemos hacer, que estamos haciendo mal y que podemos hacer bien y que hay que cambiar para que esto, en vez de que vaya para picada, empiece un poquito para que empiece a ir para arriba. Porque te digo, todo eso, al final pasamos 15, 16 años en las escuelas. La tercera parte de nuestro día está ahí. Es lógico que todo lo que sucede ahí nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. Lamentablemente estamos en una escuela que ya no pertenece, que se creó en un contexto que ya no existe, pero que sigue teniendo los mismos efectos negativos con cada generación de chavos y de estudiantes que pasan por ella. Entonces, yo veo a los niños cuando estaba en el preescolar, yo veo que los niños van muy entusiasmados. Yo ya aprendí esto, yo ya aprendí lo otro, yo ya aprendí. Y cuando estás en la prepa, vas más a fuerza que de ganas. Si te va bien, vas de buena gana porque te va bien. Pero todos los que van mal la sufren, lo padecen. Porque es todos los días estarse recordando a través de las malas prácticas de la escuela que son unos pendejos, que son unos burros, que no tienen talentos, que no sirven para nada, más los castigos, más el bullying, más los pedos existenciales que tienen, más los pedos de la autoestima. Entonces, es una escuela tóxica. Y que te digo, y esto pasa a nivel mundial, hay muchos ejemplos. En Japón, o en Oriente, sobre todo en Japón, hay una prueba que se llama PISA, que pretende medir cuál es el sistema educativo mejor en el mundo, a través de evaluar matemáticas, habilidades, lo que se conoce como español y habilidades científicas. Escogen a ciertos alumnos de cada escuela, hacen una muestra de las calificaciones que sacó cada país, y a través de eso ponen quién es mejor sistema educativo. A nivel mundial. A nivel mundial. Japón, no recuerdo si es China o Japón, pero estoy casi seguro que es China. Siempre está en los primeros lugares, pero lo que está sucediendo ahí, que es lo que no muestran, es que hay un alto índice de suicidios por estrés laboral y por estrés educativo. Entonces, ¿de qué te sirve ser un sistema educativo que esté en primer lugar, que estés exigiéndole y estés encima de tus estudiantes, si llegas al punto de que ellos no encuentran otra salida más que suicidarse? Entonces, es cuando tú te pones a pensar hasta dónde están llegando los sistemas educativos, en este caso en la competencia de la prueba PISA, por destacar. Entonces yo les decía a los maestros, más bien deberían de hacer una prueba, y a la misma prueba a los alumnos, pero que les digan qué tan satisfecho te sientes con tu sistema educativo, qué tanto crees que está abonando tu proyecto de vida, qué tan preparado te sientes gracias a tu educación. A ver, creo que eso sería más viable, saber qué sistema es mejor que otro. Porque yo te aseguro que la mayoría de los alumnos están insatisfechos con ir a la escuela. ¿Qué estudiante se levanta o cuántos se levantan entusiasmados de, ay, a ver, hoy qué voy a aprender, caro? ¿Qué voy a conocer de mí? ¿Para qué soy bueno? Tenemos un maestro muy bueno, que hacía, él, a pesar de que era ya adulto mayor, él estaba muy abierto a aprender nuevas técnicas para hacer las clases más dinámicas. Entonces, tenía la vocación, ¿no? Sí, tenía la vocación. Entonces él lo que hacía era hacer grupos entre los alumnos, como 5 o 6 grupos de 5 alumnos. Y empezaba a hacer preguntas de todo lo que veíamos, y el que ganara, el grupo que ganaba, le daba un punto. Entonces la práctica es buena, pero cuando tú pones un premio para el que lo haga mejor, puta, ese se convierte en una jungla. Todos empezamos a salir de pedos unos con otros. No es cierto, eso no está bien, maestro. No, este es el favorito y seguramente... Y empezaron los pedos. Y yo creo que el maestro decía, puta, pues yo lo hice para que estuviera chido, pero... Y eso sucede. Si tú pones un saborcito extra, si tú pones una recompensa, por muy estúpida que sea la recompensa, la gente por el ego lo quiere ganar. Y entonces muchos están dispuestos a cualquier cosa por tener. Los que lo consiguen se van a burlar de los que no lo consiguieron, y los que no lo consiguieron, como defensa, se van a buscar algo para burlarse de los que sí lo obtuvieron. Y eso sucede con las escuelas. Las evaluaciones son buenas cuando te sirven a ti como tu conocimiento, pero son malas cuando entonces lo conviertes como el que saca mejor calificaciones es mejor que los demás.
Español son mínimo 7 horas a la semana, matemáticas igual. Pero luego cuando pasas a educación artística, 3 horas a la semana. Educación física, 2 o 3 horas a la semana. Educación de ciencias naturales o educación ambiental, que ni siquiera se llama educación ambiental y debería de ser educación ambiental, igual 2 o 3 horas a la semana. Entonces, si tú ves desde ahí y haces una reflexión, México es el primer lugar y el segundo lugar en obesidad infantil y del adulto. Pero las escuelas te dicen que nada más des 2 o 3 horas de educación física. Somos una cultura que todo lo que tiene que ver con lo artístico, esas personas se ven obligados a salir del país porque México no es un país que apoye. Sí valora, como nosotros como sociedad, hay mucha gente que valoramos una buena película, una buena serie, una buena pintura, un buen disco, una buena banda, pero no es muy recompensado como una profesión. Entonces, ¿qué haces? Se tienen que ir. Pero entonces, ¿qué haces? 2 y 3 horas de artística. Educación emocional, cualquier país que te guste, no tenemos una cultura de saber manejar nuestras emociones, de fortalecer nuestra estima y también 2, 3 horas. Educación ambiental, nos estamos jodiendo el planeta y nada más son 2 o 3 horas de educación ambiental o de ciencias naturales. Entonces, las horas que asignan no tienen nada que ver con la sociedad. Deberá ser a la inversa. Necesitamos más gente que sepa cuidar el planeta, que sepa manejar su autoestima y respetar a otros, que sepan convivir, que tengan una educación física y alimenticia para que sean saludables. Y lo que menos importa es que aprendan a leer de niños, porque aprender a leer es una habilidad que puedes obtener a cualquier edad. Pero te digo, desde que las categorizan de esa manera y vuelven a unas más importantes que otras, y le dedican más tiempo a unas que otras, pues también tiene mucho que ver en cómo funciona la sociedad y lo que termina sucediendo. Digo, lo que ya mencionamos, se acaba el planeta, somos personas intolerantes, no tenemos habilidades sociales, nuestra autoestima es muy frágil, nuestras habilidades artísticas muchos no las conocemos o muchos no las conocen, entonces... Estamos frustrados quizá por un maestro, por los compañeros, el bullying, por ejemplo, también. O sea, son, como comentabas, nos afecta nuestra parte física, a los estudiantes, afecta la parte emocional, afecta la parte afectiva, afecta la parte de aprendizaje, o sea, afecta más, güey, yo creo que Sí, de lo que beneficia. de lo que beneficia, sí. Entonces, sí, digo, por eso les digo yo que la educación es un mal necesario porque los estudiantes están mejor dentro de la escuela que fuera. Porque fuera no hay programas gubernamentales, los papás no están formados para educarlos en casa, una educación escolar, no una educación de valores. Digo, también muchos no están para educar en valores. Pero si te pones, había un teórico de la educación que se llamaba Ivan Illich. Él tiene un libro que se llama Un mundo sin escuelas. Y una de sus posturas es que a lo mejor la sociedad estuviera mejor si no hubiera escuelas. Pero yo creo que no, porque es que van a hacer todos esos chicos sin tener, con tanto tiempo libre, sin tener papás preparados para formarlos en una educación escolar y sin un gobierno o sin una sociedad que tenga programas para recibir a esos chicos. Pues el ocio. Y el ocio es peor que la escuela. Claro. Pero eso no significa que entonces nos tengamos que conformar con la escuela que tenemos. Más bien se trata de decir, si los chicos no tienen otra opción, entonces hay que hacer de la escuela lo mejor que podamos hacer para formar buenos ciudadanos y buenos profesionistas. En la medida que tengas un buen ciudadano y un buen profesionista, es más, es un factor más importante de que esa persona pueda estar emocionalmente bien y estar funcionando en una sociedad de la mejor manera. Pero si tú pones todas estas cosas que hemos estado platicando como un factor de perjudicial, pues es natural que estés mandando después a la calle a un profesionista frustrado, que se está acabando el planeta, que no tiene buenos hábitos de consumo, que no tiene un hábito de preocuparse por su salud física y más. Que no es la única culpable, porque luego están los papás, pero sí son los que comparten, los que están formando a los ciudadanos de mañana. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Había un maestro yo me topaba mucho con ese tipo de maestros que tienen una buena práctica, pero como que se dopan con ustedes de solo puede hacerlo, maestro. No, es un pedo sistemático.
Y tú, no, tú como en tu práctica de tus alumnos es más grande que la educación de los demás. Porque tus alumnos sí se están beneficiando de que tú eres un güey consciente y que estás llevando una educación diferente. Pero lamentablemente no es la mayoría. ¿Qué recursos te tiene que dar la escuela, el sistema educativo, la facilidad y la confianza de que tú puedas ser flexible y darte otros principios bajo los cuales vas a educar para que tú puedas hacerlo? Porque al final nosotros lo hacíamos y lo que hacíamos, todo lo que les he estado platicando de cómo funcionábamos cuando yo estaba de director, era a escondidas del sistema educativo, de la supervisora, porque no te lo permite. Entonces, eso es lo otro que sucede con maestros que tienen otras formas de pensar sobre la educación, que te tienes que alienar a cómo está configurado. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que pasa en Finlandia, que es otro de los países que suele estar en los primeros lugares en la prueba PISA, es el caso contrario de China. Ellos tienen un sistema educativo que promueve más el que los alumnos, si los educan para eso, que se preocupen más por hacer algo que les guste que por la cuestión del dinero. E incluso como sociedad, si tú ves documentales o ves testimonios de gente que vive ahí, es muy raro o no está tan premiado que la gente tenga el mejor carro, que viva en el mejor lugar. Son sociedades que les importa muy poco el consumismo y el demostrarle a la gente que tienen dinero, que les va bien o que tienen el mejor carro, el teléfono más nuevo. Y las escuelas, lo que sucede en Finlandia es que todas las escuelas son gubernamentales, no hay escuelas privadas. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren garantizar es que todos los alumnos, tengas o no dinero, tengas derecho a la misma calidad de buena educación, que es lo que no sucede en países como México, que están las escuelas más fifís y las escuelas más jodidas. El sistema educativo es un poco diferente porque estar en una escuela fifí, aunque hayas sido un burro como dicen, ¿no? Y hayas pasado de panzazo, tienes el papel y entonces te garantiza que ya para ciertos perfiles de trabajo vas a tener el privilegio de al menos hacer una prueba. Pero si vienes a suceden dos casos. Sales de la escuela más fifí, la pasaste así de panzazo porque ibas a cotorrear, ibas a platicar, ni siquiera te preocupabas por aprender, pero tienes el de ese fifí. Aplicas para el mismo trabajo que alguien que viene de la escuela menos reconocida a nivel de estatus, pero que fuiste una persona destacada. En un nivel laboral no valen lo mismo. En un nivel laboral, por cómo está configurada la educación, siempre el que sale de la escuela FIFI, no siempre, porque a mí las generalizaciones no me gustan, pero regularmente sucede que vale más que vengas de una escuela FIFI a las habilidades que tengas viniendo de una escuela menos prestigiada. La escuela, el principal objetivo que tiene es volverse más interesante que un celular. ¿Por qué? Porque tú en cualquier momento algo te causa curiosidad, lo googleas y ya lo aprendiste o al menos ya accediste a ese conocimiento. No tienes que estar ahí, esperando en la currícula, en qué parte del año te van a enseñar eso que tienes interés. Ese tema, güey. Ajá. Entonces, ahorita las escuelas tienen la competencia, no hay nada que te vayan a enseñar en la escuela que tú no lo puedas aprender en el momento que tú quieras en el teléfono. Que tienen que hacer las escuelas ser mediadoras. Ok, ya sabes ya accediste a la información, ¿qué dudas tienes? Oiga, maestro, pues es que aquí dice esto, no entiendo qué es esto. Ah, mira, este concepto significa tal cosa, ¿no? Los maestros ya no somos necesarios como proveedores de información, porque eso Google ya lo resolvió. Ya lo superó, güey. Y lo superó. Claro. Nosotros no somos proveedores, nosotros tenemos que ser mediadores de información, solucionar las dudas de que eso que leyó el estudiante no comprendió, o mediadores de cómo llevar eso a la práctica. Porque algo que no te da el teléfono y el Google es que te da un espacio para practicar, para poner a prueba a ver si entendiste eso. Entonces las escuelas tienen que ser espacios que faciliten esos lugares para que el alumno ponga en práctica esas cosas. Decía Jodorowsky dice que no necesitamos una revolución política, que necesitamos una reevolución poética. Pero yo creo que aquí necesitamos una reevolución educativa, porque hay muchas cosas que tienen que cambiar, que a mí se me hace increíble que sean tan evidentes y que nadie las cuestione, que ahí están, que no hace falta ser genio, más hace falta ser un poquito observador. Yo le digo mucho a mi esposa, yo pienso mucho el mundo en términos matemáticos. ¿En qué sentido? En que si esto que estás haciendo resulta en esto, hay que cambiar la forma en la que, si quieres que te salga algo diferente, tienes que cambiar lo que estás haciendo acá. Sí, es muy simple. El procedimiento de la forma. Ajá, es muy simple, es un procedimiento lógico. Si como escuela llevamos tantos años haciendo esto y nos sigue dando el mismo resultado,
No, ¿qué sucede en las escuelas? El que tiene que cambiar es el alumno. No, es que tú tienes que estar más dispuesto. No, es que tú tienes que llegar motivado. No, es que tú tienes que tener interés para lo que te queremos enseñar. No, güey. Más bien, cambia tus prácticas para que el alumno sepa por qué tiene que hacer lo que le estás pidiendo, porque es importante que aprenda lo que le estás pidiendo y que él encuentre un sentido. Obviamente eso va a desenmascarar muchas cosas inútiles. ¿A qué me refiero? Yo cuando les daba pláticas a los papás en el preescolar les decía, el 80% de lo que ves en los 15 años, 16 años de tu educación no te sirven para sacarte de un pedo importante. ¿Para qué te sirven? Para que no se burlen de ti porque no sabes quién descubrió América. Que no se burlen de ti porque no sabes qué año fue el de la revolución y cuál fue el de la independencia. Para que no se burlen de ti, de que no sepas qué personajes históricos son de la revolución y qué de la independencia. Fuera de eso, no te sacan de ningún pedo en tu vida profesional ni en tu vida diaria. El otro 10% son cosas que relativamente te pueden sacar del apuro y el último 10% tiene que ver con lo que te apasiona y te gusta. Entonces, se invierte mucho tiempo en meter información en la cabeza de la gente que no es importante, que no les va a sacar de ningún apuro, pero a cambio de prácticas antiéticas que van contra su autoestima, que los joden más de lo que los beneficia. Entonces, también hay que hacer una evaluación de lo que queremos enseñar a los alumnos. Está bien que sepas, que tengas información como una situación cultural, como conocimiento básico, como cultura general se le llama. ¿Qué sucede ahorita? Ahorita la escuela es como un sistema TV cable. ¿Qué sucede con el TV cable? Que tú pagas el paquete y te dan chingo de canales, no los ves, no ves todos. Yo te lo aseguro que si tú haces un estudio de promedio de la gente, si ve 10 canales, es mucho, de 400 que te dan. Pero TV Cable, no, te damos 500 canales, la chingada. No vas a ver 490, pero te los vamos a dar. En la educación es lo mismo. Te dan el paquete de materias, te gusten o no, te las tienes que chutar. ¿Qué decíamos ahorita de la educación a la carta? Apoyados de la tecnología, si la escuela fuera flexible, no tuviera la visión que tiene de las evaluaciones, año con año miren, tenemos estas materias, este catálogo de materias. Escojan, ya sea que tú digas, tienes que escoger 6 o escoge las que más te gusten, las que tú pienses que tienen que ver más contigo. En la medida que creces es más fácil elegir porque ya más o menos te vas perfilando a qué te quieres dedicar. Cuando eres niño sería diferente. A lo mejor, el preescolar tendría que ser completamente un espacio de aprendizaje libre, sin horarios, sin materias, sin evaluaciones. Es un espacio en el que tú le ofreces a los niños conocimiento. Por ejemplo, algo que yo le decía a los niños, ¿qué les gustaría ver? Queremos ver cómo, por ejemplo, alguien decía, queremos ver cómo se hace la miel, maestro. ¿Quién quiere? Levante la mano, ¿quién quiere? Pues los niños regularmente, yo. Entonces, teníamos YouTube, poníamos la pantalla y poníamos los panales, que las abejas, cómo se categorizan las colonias de las abejas, cómo hacen la miel, cómo la extraen los apicultores, etcétera. Y los niños ya se satisfacen, ya al menos ya llenaste esa inquietud y esa curiosidad que tienen los niños. Al otro día igual, dentro de las materias que les dábamos, porque te tienes que alinear, había horas en el día, ¿ahora qué les gustaría aprender? No, pues queremos ver ¿cómo es Disney? Porque no hemos ido a Disney. ¿Quién quiere ver eso? Yo. Y les ponías los desfiles de Disney, no, los niños encantados, y así, ¿no? En la medida que creces es diferente porque entonces haces algo como lo que tú dices. Las opciones son estas. Señora, señor, su hijo ya tiene más o menos un perfil, conocen sus talentos, ¿no? Mire, como no conoce sus talentos, le ofrecemos el siguiente paquete. Una o dos materias de ciencias, una o dos materias de artes, una o dos materias de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Que el primer año sea un tiempo en el que el chavo o la chica conozca de todo y él conozca sus habilidades y descubra sus intereses. Llega segundo año, ya tienes más claro, sí, ¿qué materias escoges? No, pues a mí me gustaría esta y esta. No, para que cada alumno tenga un propio currículum con sus propios horarios, no. Más bien, tienes que el maestro de artísticas da la materia de 8 a 9. El de español de 10 a 11, el de matemáticas así. Entonces, cada alumno con su propio horario ve, matemáticas, salón tal hora, y va a tener compañeros específicos. Saliendo de ella sabe que le toca artísticas con otros compañeros en tal salón. Y los alumnos se están moviendo, cada uno de acuerdo al programa educativo que tiene, y cada maestro con su horario fijo.
Porque también es irreal pensar que le vas a poner 3 maestros a un alumno, 3 a otro alumno, 3 a otro alumno, a una plantilla de una escuela de 500 alumnos. Es impensable. Entonces, ¿qué haces? Estableces un horario curricular en el que sean grupos diversos, que el alumno se encargue de estarse moviendo de acuerdo a su menú que tiene de materias, los evalúan para ir comparando avances, no para saber, no para obstaculizarlos. Llegará el alumno que diga, ¿sabes qué, carnal? Pues tú ya te aventaste todo el año aquí y vemos que batallas y batallas y batallas y batallas, o hay de dos sopas. ¿Quieres seguirte formando en esto para tu proyecto de vida? Tenemos que hacer un esfuerzo adicional y entonces tal vez entran las tareas en casa y las prácticas y las ayudas extraescolares. O sabes qué, con lo que sea Odín Dupeirón, el cantante de ópera, pues sí, güey, tu sueño es este, pero tus talentos no te dan para eso. Reconfigura. De todas las otras opciones que tienes, ¿qué sería tu segundo sueño o qué será tu otra pasión? Yo uno de los entrevistados que tuve me decía, güey, yo tuve que renunciar a mi pasión para descubrir mi pasión. Él quería ser cineasta, vio que no tenía los recursos para ser cineasta, ve que no había algo cercano que le facilitara ser cineasta, vio que los materiales eran caros, que era una carrera muy específica para cierto sector, se fue a artes digitales. Y este carnal es uno de los exponentes más importantes y más destacados en el mapping digital. Se ha encargado de formar gente, ¿cómo se llama? Hace talleres para entrenar gente, le va muy bien y el güey descubrió que eso le apasionaba igual o más que el cine. Y eso sucede también con los chavos, porque también hay que ser realistas. Aunque ellos tengan un perfil, aunque ellos tengan un sueño, hay veces que biológicamente no estés constituido para lograrlo. Hay gente contada que a pesar de eso lo hace, que ahí entra el juego, en papel el juego en juego lo que tiene que ver con la creatividad, que también si quieres tocamos el tema. Pero hay gente que a pesar de que se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y los maestros, la educación sea el mejor sistema educativo, no tiene el talento natural. Sí, que incluso hay un teórico que se llama Howard Gardner que hablaba de las inteligencias múltiples, pero él nada más categoriza 8 inteligencias, que ya es un avance, que ya te abre el panorama de que no existe una inteligencia única. Tocando el tema, y como para que la audiencia sepa, no existe una sola inteligencia, ni hay una prueba que mida la inteligencia en su totalidad. Se habla mucho del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no es una representación de las capacidades que tiene una persona, porque pasó una anécdota con mi papá, que cuando estábamos en la carrera hay una materia en la que te enseñan a aplicar ciertas pruebas y hay una que es la Denver, si no me equivoco, que te saca el coeficiente intelectual. Tú y yo sabemos que mi papá es muy perspicaz, una persona destacada en la mecánica. Entonces le digo a mi papá, necesito tantas personas para hacer la prueba, ¿me ayudas? No, sí, yo sí, la chingada. Le hago la prueba y sale bajo el coeficiente, sale por debajo del promedio. Mi papá, chingado, a ver, vuélvemelo a hacer, esa chingada está mal. Te hace dudar de tus capacidades. La gente que se preocupa mucho por el coeficiente intelectual, si haces una prueba de ese tipo y te va mal, dudas, te saca cabrón. Pero si yo soy bueno en esto, le echan como que tengo un coeficiente intelectual bajo. Entonces, el coeficiente intelectual no es una medida confiable para que tú guíes tu vida ni determines la inteligencia y las capacidades de una persona, para empezar. Otra, no hay una prueba que mida todas las inteligencias. Y mientras no la haya, tienes que ser consciente que tú las pruebas que hagas en tu escuela no determinan las otras áreas que no se evalúan. Porque la escuela desarrolla unas capacidades específicas, matemáticas, ciencias naturales, etc. No te mide si eres bueno para hacer un buen pastel o un buen platillo de comida. No mide qué tan bueno eres para reparar un carro. No mide qué tan bueno podrías ser para ser skater. Todas esas habilidades son iguales de importantes y valiosas que las que ves en la escuela y son tan bien remuneradas, si te preocupa el dinero, como las que desarrollas en la escuela. Entonces, para los chavos y las chicas que no encuentren sus talentos en las escuelas no significa que no los tengan. Las escuelas tienen una capacidad limitada para entrenar ciertas cosas, pero hay muchísimas otras cosas fuera de las escuelas que tú puedes desarrollar y explorar. Y eso es lo que el gobierno podría hacer como servicios adicionales, aumentar lo más que se pueda las áreas de especialidad que puede desarrollar una persona para abarcar todos los chavos que no se encuentran en la escuela, tengan otro lugar
como una casa de la cultura, como un CECATI o llámese como se llame, que tuviera una oferta amplia para desarrollar todas esas habilidades. Bueno, pues muchas gracias, Uli, por haber venido a este espacio. La verdad es que, bueno, tuvimos un problemita con una de las cámaras, pero me gustó mucho la plática que tuvimos, fue muy interesante. Digo, habíamos platicado en Sí, muchas reuniones veces. todo eso, pero no tan a profundidad como ahorita. Ojalá que hubiera una parte 2 para una continuación más bien ya de hablar de lo que es las pasiones, lo que sigue después de la escuela, ¿no? Ya si te dedicas a la parte artística, un emprendimiento, te dedicas a algo ya profesional en un trabajo, lo que sea. Yo creo que algo sé, mucho poco, es un tema que a mí me apasiona, que lo descubrí en la universidad y a partir de ahí he dirigido mis proyectos y mis decisiones hacia eso que es lo que me gusta y también me gusta mucho hablar, me gusta mucho compartir. Entonces, pues las veces que nos invites, aquí estamos para hablar de estos temas que creo que son muy importantes. No se les olvide también seguirlo en su canal, se llama Invisibles. ¿Cómo estás así en Instagram? Así como en Instagram es i.m_visibles, igual pues lo agregas para que sea más fácil de entender. Ahí en Invisibles hacemos las entrevistas a gente que es exitosa a su manera, en algo que le gusta, a tiempo completo o parcialmente, para que esas personas compartan cómo lo hicieron, cómo enfrentaron las dudas, la falta de dinero, el miedo, a veces que los papás están en contra de que quieran estudiar eso, etcétera, 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 para que tú como estudiante te identifiques con cada caso en particular y tengas un poquito de cada persona para que eso te pueda facilitar seguir, como decimos en el podcast, seguir tu propio camino. Tomar como referencia a gente real, ¿no? Con problemas reales, cada quien tiene sus dificultades, sus áreas de oportunidad, pero bueno, es gente que hoy en día se dedican a hacer lo que les apasiona. Pero bueno, pues Oli, ¿cómo te la pasaste? ¿Cómo fue tu experiencia? No, pues bien, sí, creo que la gente vio que me gusta mucho hablar de esto, me apasionan mucho estos temas, tengo la fortuna de que me gusta compartir, porque hay gente que sabe muchas cosas, pero es a lo mejor más cohibido, no le gusta las cámaras o qué sé yo. En mi caso, siempre hablar de esto me gusta mucho, aprovecho cualquier oportunidad para hablar de esto. Es una opinión personal, ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Haga tu mano nada más. Gracias, nos vemos.